Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de enlaces químicos, que conlleva dos subtemas muy importantes, las estructuras de Lewis y la geometría molecular. Entonces, comencemos. Comenzamos primero con enlaces químicos. ¿Qué es un enlace químico? La unión de dos o más elementos. Estos están unidos por asociación, es decir, comparten sus recursos. ¿Y qué es lo que comparten? Electrones. ¿Bajo qué reglas? Para completar algo llamado la regla del octeto. Esto hace que tengan un efecto electroatractor, es decir, que un elemento sea más capaz de atraer un electrón que otro, lo que puede provocar una energía electrostática. ¿Qué es la regla del octeto? Pues la regla del octeto pues, es que los átomos quieren llegar a tener 8 electrones en la capa superior de valencia. Esto para imitar el comportamiento de aquellos llamados gases nobles. ¿Qué es la capa de valencia? Pues es donde se encuentran los electrones en un átomo, ¿verdad? El átomo está formado por dos partes. Una es el núcleo, donde están los protones y los neutrones, y la capa de valencia, donde se encuentran los electrones. La capa superior de valencia es la capa de valencia más expuesta de un átomo. Y pues veamos un ejemplo de cómo buscar la regla del octeto. Por ejemplo, el cloro pues tiene 7 electrones en su capa superior de valencia y el xenón pues tiene 8. El cloro va a querer llegar a tener esos 8 electrones que tienen los gases nobles en la última capa de valencia. Y la única forma que tiene de hacer esto es formando enlaces. Porque, como habíamos dicho antes, en los enlaces pues se comparten los recursos y los electrones que se enlazan entre los átomos, pues le pertenecerían a ambos. ¿Sí? Ok, ¿cómo funciona más o menos un enlace? Tenemos un diagrama de energía donde vamos a representar la distribución de los electrones. Muy bien, este va a ser un átomo que tiene 7 electrones. Siguiendo las reglas de Hund, Pauli y Aufbau, el orden de llenado sería desde abajo hasta arriba. El primer electrón sería en el 1s, el segundo en el 1s para llenar ese nivel. Luego sería 2s, llenamos el nivel 2s. Y luego el 2p, siguiendo las reglas de Hund, pues se distribuye de forma equitativa porque tienen la misma prioridad energética. Podemos ver que en el 2s el nivel está lleno, mientras que en el 2p está semilleno. Estos semillenos son los que pueden formar enlaces, porque cuando se topen con otro átomo que tenga niveles semillenos, se pueden combinar como el cierre de una bragueta para formar enlaces. Y esta es la forma de formar un enlace. Muy bien. ¿Qué es la electronegatividad? Pues la capacidad de atraer electrones o de generar una carga negativa o sustentarla. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos el ácido fluorhídrico y pues en un enlace el hidrógeno aporta un electrón y el flúor aporta otro electrón. Pero el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica y es lo suficientemente electronegativo en comparación con el hidrógeno para poderle robar sus electrones. Vemos que la diferencia de electronegatividad entre estos es de 1.9, que es mucha electronegatividad, lo suficiente para superar un umbral de 1.7, que es el punto donde un elemento puede robarle los electrones a otros en un enlace y provoca que esto suceda. Por eso vemos de color rojo el área donde se encuentra el flúor, porque es el área con mayor carga electronegativa, mientras que en el hidrógeno de color azul donde está con menos carga electronegativa, haciendo que el flúor tenga una carga permanentemente negativa y el hidrógeno una carga permanentemente positiva. Muy bien, para aquellos que no se recuerden cómo hacer las estructuras de Lewis es bien sencilla. Tenemos un elemento como el flúor, otro elemento como el flúor, y ambos tienen 7 electrones. Entonces la idea es completar la regla del octeto. Entonces si cada quien comparte uno para formar un enlace, esos electrones de enlace le pertenecen a ambos y son los que podemos ver acá en esta parte, ¿ya? Haciendo que cada flúor tenga 8 electrones. ¿Qué pasa con elementos que tienen solo un electrón o menos de 4 y enlazándose todos sus electrones nunca llegarán a 8? Pues también lo hacen porque puede ser que no lleguen a tener los 8 electrones,
pero estarán más cerca de tenerlos y aumentarán la cantidad de electrones. En este caso del sodio, de tener solo un electrón, pasaría a tener 2 electrones. Muy bien. Y pues la forma de representarlos, recuerdan, ¿verdad? Siempre son puntos, se pueden utilizar líneas para representar los enlaces. Veamos esta imagen, este video donde nos va a representar cómo se hace una estructura de Lewis, ¿verdad? Los electrones de cada uno se aparean, los electrones libres pues forman los enlaces y pues cada quien ahora tiene una cantidad de electrones mayores. Muy bien, ¿qué tipos de enlaces hay? Enlaces covalentes, que puede ser iónico, que puede ser covalente polar o no polar, en los enlaces iónicos, los enlaces de coordinación, que no los conocemos, y los enlaces metálicos, que aún no los hemos visto también. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con un enlace covalente, ya sea polar o no polar? Pues la situación es de que van a tratar de combinar sus electrones para llegar a completar las reglas del octeto, pero su diferencia de electronegatividad no será la suficiente como para robarle los electrones de uno a otro. En el caso de los no polares, como es este caso, pues como ambos elementos tienen casi la misma fuerza o la misma fuerza electronegativa, entonces no serán capaces de robarse sus electrones y permanecerán iguales. Veamos otro ejemplo de un compuesto no polar. ¿Ya? Vemos que van a tratar de combinarse para llegar a tener los 8 electrones, pero sus diferencias de electronegatividad serán incapaces de poder robarse los electrones unos a otros y por lo tanto permanecerán casi iguales. ¿Ya? Pero esto no sucede, por ejemplo, con este ejemplo. Tenemos el agua. El agua es un compuesto covalente polar y pues lo que va a suceder es lo siguiente. El hidrógeno va a tratar de enlazar sus electrones al oxígeno y viceversa, y lo que va a provocar es que cada quien al final pues tenga los electrones que necesita. En el caso del hidrógeno duplica su cantidad, en el caso del oxígeno llega a tener los 8. Pero aquí la gran diferencia es la siguiente, que el oxígeno es un poco más electronegativo que el hidrógeno, haciendo que los electrones del hidrógeno por momentos quieran ir hacia el oxígeno, ¿sí? Ya. Estos compuestos covalentes nos pueden dar también enlaces dobles y enlaces triples. ¿A qué se refiere con eso? Que no comparten solo un electrón entre un elemento y otro, sino que pueden llegar a compartir dos. El caso del dióxido de carbono, ¿sí? Ya, el oxígeno pues tiene 6 electrones en la capa superior de valencia, el carbono tiene 4, entonces el oxígeno necesita enlazar 2 electrones para llegar a tener los 8 y el carbono que tiene solo 4 en la capa de valencia necesita enlazar los 4. Entonces en el caso del dióxido de carbono pues habrán enlaces dobles para tratar de cumplir el cometido. Entonces pues estos enlaces dobles se pueden representar con una doble raya, ¿sí? En los casos de los enlaces triples es porque los elementos pues, pueden compartir hasta un máximo de 3 electrones entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, pues, el caso del nitrógeno molecular, pues, el nitrógeno tiene 5 electrones en la capa superior de valencia, entonces está obligado a enlazar 3, ya sea de forma individual o formando enlaces triples o un doble o un simple. En este caso, pues como solo tiene un nitrógeno con quien enlazarse, pues va a utilizar sus 3 electrones con ese mismo nitrógeno y pues como son el mismo elemento, tienen las mismas características y pueden hacer lo mismo. Muy bien, la longitud de los enlaces covalentes, pues a medida que se es menos polar, el enlace pues va a ser más grande, ¿verdad? Y pues en el caso de los enlaces iónicos, lo que sucede es de forma un poquito diferente. Siempre en las características de un enlace pues sucede lo mismo. Intercambian electrones, la idea es o llegar a la regla del octeto o tener una cantidad mayor de electrones de la que tenía inicialmente. Pero la diferencia de electronegatividad hace lo siguiente, que los electrones que le pertenecían a
ahora estén asociados solo a uno de ellos, haciendo que el que invirtió un electrón y lo perdió, pierda esa carga negativa, adquiere una carga positiva, y el otro elemento que tiene una carga neutra y que invierte un electrón y que ha ganado un electrón, pues entonces se tenga una carga negativa, ¿verdad? ¿Cuáles son los márgenes para saber qué tipo de enlace se va a tener? Muy bien, el margen, como ustedes ya saben, es la diferencia de electronegatividad. Cuando es muy cercana a cero, es decir, no sobrepasa el 0.5, es covalente polar. Si es menor o igual a 1.7, mayor o igual a 1.7 es iónico. Si está entre 0 y es menor a 1.7 es covalente polar. Es decir, el que tiene menos diferencia de electronegatividad es el covalente no polar. El covalente polar tiene un poquito más de diferencia de electronegatividad entre sus átomos, y pues el iónico es el que tiene más diferencia de electronegatividad de este grupo. Muy bien, entonces aquí hay unos ejemplos que ustedes pueden ver con cuidado después y ver qué tipo de enlace es. Si la diferencia supera el 1.7, como por ejemplo en este ejemplo, se tratará de un compuesto iónico. Si no la supera, está menor a 0.5, entonces va a ser covalente no polar. Y si es prácticamente cero en este caso, pues también va a ser covalente no polar. Muy bien. ¿Cómo calculamos los electrones de valencia en los compuestos? Muy bien. Tenemos el compuesto y lo que vamos a ver es cuál es la columna en la que está cada elemento. Por ejemplo, el nitrógeno está en la columna número 5, ¿sí? Y esto se sabe porque en el último nivel tiene 5 electrones. El flúor está en la columna 7 y corresponde también al hecho de que tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Entonces, los electrones de valencia de un compuesto se determinan con los moles de los elementos y su número de valencia de cada uno de ellos. Ya sabíamos que el del nitrógeno era 5, por eso aquí aparece este 5, y en el caso del flúor es 7, pero hay 3 flúor, podemos ver que hay 3 moles de flúor, entonces sería 3 por 7, lo que nos va a dar al final de 5 más 3 por 7, 26 electrones de valencia. ¿Cómo se van a distribuir estos electrones de valencia? Pues bien simple. Podemos ver ya aquí en la estructura de Lewis que hay 3 enlaces y cada enlace tiene 12 electrones. Vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares libres y cada par libre tiene 12 electrones, lo que al final nos da esa misma cantidad que son 26 electrones de valencia. Es decir, los electrones de valencia son los electrones que van a estar involucrados en los enlaces químicos, ya sea como un enlace o como pares libres. Veamos este ejemplo, el dióxido de carbono, pero el ion carbonato. Podemos ver que aquí tiene una carga, entonces las características son un poco diferentes. Esos 2 electrones cargados son representados en este oxígeno, ¿sí? Es decir, son electrones que van a aparecer de más. ¿Cómo sacamos los electrones de valencia del enlace? Bien simple, primero vamos con el carbono, solo hay un carbono, ya sabemos que tiene 4 electrones en la capa superior de valencia porque en su último nivel hay 4 o porque está en el grupo 4A. Entonces cualquiera de las dos pues, nos arroja el mismo resultado. Y el oxígeno está en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia, o también lo podemos saber porque en su último nivel de la configuración electrónica vemos que hay 6 electrones. Ok, y pues se tienen una carga de menos 2 que representan otros 2 electrones. Entonces, según como lo hicimos la vez pasada, pues serían 4 electrones del carbono. No tienen ningún subíndice, entonces la cantidad de moles es solo de 1, entonces son 4. Mientras que en el oxígeno, pues son 6 por cada oxígeno y hay 3 moles, entonces se multiplica por 3, sería 3 por 6. Y los 2 electrones que tiene de más el compuesto, lo que suma 24. ¿Cómo se van a distribuir? Bien simple, van a ver que aquí va a haber una diferencia de coloración indicando dónde están. Hay 2 enlaces sencillos
son los que se han coloreado acá. Hay un enlace doble, que es el que se colorea ahora acá. Y 8 pares de electrones libres, que son los que se han coloreado acá, para que al final darnos un total de 24, los 24 electrones de valencia. Muy bien, ahora otro tema importante es la hibridación, para entender cómo se comportan un poquito los ciertos elementos a la hora de un enlace. Muy bien, usamos un diagrama de energía y vamos a hacer el diagrama de energía del carbono, siguiendo las reglas de Pauli, de Hunt y de Aufbau. Vamos a ir llenando los electrones en este diagrama de energía. Muy bien, entonces pues en el caso del carbono tiene que tener 6 electrones en su estado basal. Entonces vamos a llenar los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso siguiendo las reglas antes mencionadas. Pero el carbono, pues al parecer es un poco rebelde y no sigue esas reglas. Lo que va a hacer es que uno de los electrones que está en el 2s va a brincar hasta un 2p. ¿Cuál es la idea de eso? Que el carbono pueda tener 4 enlaces. ¿Por qué? Porque si tiene 4 electrones en la capa superior de valencia, puede usar esos 4 electrones que ahora están desapareados y formar 4 enlaces y llegar a controlar 8 electrones. Pero sucede todavía algo. Este electrón que está en el orbital 2s es de menor energía que estos 2p. ¿sí? Es como un animal de 4 patas con una pata más corta. Entonces, pues, su movimiento no va a ser el mar ortodoxo, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el carbono va a subir el nivel de energía del 2s y bajar los de los 2p y encontrarse en un punto medio para crear 4 orbitales de la combinación del 2s al 2p, a lo que nosotros llamamos hibridación. Es un híbrido, enlaces híbridos. Y podemos ver que eso sucede acá. Ahora ya hay 4 de la misma energía. ¿ya? Y pues entonces ya es como un animal con 4 patas exactamente igual. Su andar ya será mejor. Bueno, esto hace que el carbono pueda tener enlaces múltiples. El tipo de hibridación. Si hibridiza un S con 3p, se llamará sp3 el grado de hibridación y podrá tener 4 enlaces sencillos. Pero, ¿qué pasa cuando hay un enlace doble? Bueno, entonces solo hibridiza 2p con un S, ¿ya? De ahí su nombre sp2, ¿ya? Una forma sencilla es decir sp1, p2, sp2. Y así pues identificar cuál es la hibridación. Y este ya nos permitiría tener un enlace doble. ¿Por qué esta hibridación nos permite un enlace doble? Porque queda un orbital p. Los enlaces subsecuentes del simple para formar un doble o un triple son de tipo p, ¿sí? Ya. Y con un enlace triple hay que dejar 2p y solo hibridizar un p con un s, lo que nos daría una hibridación sp. Este mismo comportamiento también se podría ver en un carbono que tiene 2 dobles enlaces de cada lado, ¿sí? Porque tiene que tener un híbrido de cada lado y los subsecuentes que serían 2 de orbitales p. Muy bien. Ok. Ahora veamos geometría molecular. ¿Qué es la geometría molecular o por qué es tan importante? Porque es la distribución espacial de los átomos en una molécula. Sí, o sea, dónde se encuentra cada uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ofrece la geometría molecular? Ver qué tan simétrica es una molécula. Si es simétrica, pues va a ser estable. Y esto lo podemos ver a través de un modelo, el modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, RPSD. Sería su acrónimo. Ok, veamos. Entonces, miremos cómo es este modelo. Este modelo va a estar catalogado en base a una clase, al número de electrones de enlace, a un número de electrones de pares libres, un arreglo, ¿sí? Un arreglo, y lo que vamos a conocer como la geometría molecular. Muy bien, entonces la clase es AB2, es decir, A se refiere al átomo central y B a los periféricos.
Y de existir un E serían a electrones que forman pares libres. Entonces veamos, entonces A solo tiene un átomo central y B nos dice que hay dos átomos periféricos. El átomo central es el que ocupa una posición central dentro de la geometría molecular y los periféricos son los que van a rodear este. Aquí evidentemente van a haber dos enlaces porque hay dos átomos periféricos. No hay pares libres porque no aparece ninguna sigla E. Recordemos que les había dicho que E es para identificar los electrones libres y el arreglo va a ser lineal. ¿Sí? ¿Qué es un arreglo lineal? Por ejemplo, va a haber un átomo central con dos periféricos. Un ejemplo de esto pues sería el cloruro de berilio. Podemos ver que el berilio está en la posición central y hay dos cloros. Esto forma una geometría lineal. ¿Por qué de la geometría lineal? Muy bien, porque los electrones de los átomos de cloro en la capa superior de valencia están llenos de electrones. Entonces, si están llenos de electrones, esos electrones no quieren estar cerca, estos átomos no quieren estar cerca entre ellos porque van a tener una repulsión electrónica por todos los electrones que tienen. Y nos quedaría más o menos de esta forma. Podemos verlo ya un poquito mejor acá. Y podemos ver que van a tratar de estar lo más alejados posibles. Y lo más alejado posible nos da una geometría de tipo lineal. Muy bien. Ok, veamos el siguiente nivel, la siguiente clase. Muy bien. AB3. Aquí hay tres enlaces, 0 pares libres. El arreglo va a ser triangular plano. Y una forma de verlo pues sería este, va el cloruro de aluminio. Supongamos que el color azul es el aluminio y los amarillos son el cloro, ¿verdad? Entonces los cloros van a estar repartidos en su capa superior de valencia de electrones, van a estar lo más alejado posible y van a alejarse entre ellos formando ángulos de 120 grados. Ojo, hasta ahorita hemos visto que el lineal, tanto como el triangular plano, son planos, se pueden representar perfectamente en un plano, es decir, en un pizarrón. Esto va a cambiar con el que sigue. Esta es la forma AB4, tiene 4 enlaces, 0 pares libres y va a formar una forma tetraédrica. Ustedes podrían decir forma una cruz. Formar una cruz representan ángulos de 90 grados. Y pues pero la geometría tetraédrica nos da 109.5, entonces 109.5 es mayor a 90 grados, entonces pues este nos da una mejor tipo de geometría. Esta geometría ya es tridimensional, representarla en un plano sin darle proporciones de perspectiva de alejamiento o de acercamiento pues sería casi que imposible. Entonces aquí podemos ver en este modelo cómo se mira más o menos, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya tiene una figura eh, como una silla con un palito en medio. Y esta pues tiene una característica, ustedes pueden voltearla de cualquier lado y siempre va a ser igual la imagen, es decir, va a ser totalmente simétrica. Ya, un ejemplo de esto sería el metano, siendo el morado, el carbono y los hidrógenos los blancos. Esto pues al hacerla totalmente simétrica la hace estable. Y no solo eso, el carbono, si es el átomo central, va a tener 4 electrones y está utilizando 4 enlaces, es decir que al final va a completar su regla del octeto. Entonces no solo completa la regla del octeto, es simétrica, es estable la molécula, entonces pues esto pues ya resulta pues ser una geometría muy muy estable y pues por eso es que el carbono es el elemento de la vida. Vamos a la siguiente que es AB5, 5 enlaces, 0 pares libres. Esta forma una triangular bipiramidal y esta pues también es tridimensional, pero aquí van a tener ángulos compuestos. Podemos ver que tienen entre 90 y 120. Un ejemplo de esto sería el pentacloruro de fósforo, es decir, el fósforo sería el morado y los cloros serían los que están de blanco. Podemos ver que forman ángulos aquí de 90 grados. Si lo vemos desde otra perspectiva, podemos ver que estos van a formar ángulos también de 120. Entonces, tiene entre 90
y 120. Y por último, el AB6, que serían 6 pares libres, 6 pares de enlaces, 6 enlaces, 0 pares libres. Tiene una geometría octaédrica, es también totalmente simétrica, solo que acá ya sucede algo. Acá, pues desde el AB5 ya son octetos expandidos, entonces quiere decir que ya tienen más, el átomo central ya tiene más de los 8 electrones de la regla del octeto. Esto es posible también, ¿sí? Aquí todos los ángulos son de 90 grados, el átomo central, si vemos cuántos electrones va a tener, son 6, y al enlazar todos va a controlar al final 12 electrones. Lo mismo que sucede con el AB5, va a tener más de 8, entonces son llamados octetos expandidos. Y aquí están, pues estas son las formas bases. Sin embargo, de estas formas bases también se desprenden formas que no son básicas, que ya son compuestas. Por ejemplo, podemos ver el caso del metano. Tiene una forma tetraédrica, pero esta misma forma tetraédrica puede presentarse en el caso del amoníaco. Sí, pero el amoníaco tiene 5 electrones, el nitrógeno tiene 5 electrones en la capa superior de valencia, utiliza 3 para enlazárselos con los hidrógenos y nos queda un par libre. Este par libre también ocupa un espacio, el mismo espacio que ocuparía un enlace, solo que al tener solo un átomo que lo controle, su área de influencia aumenta un poco, haciendo lo que los ángulos se cierren un poco, pero siempre siguen la misma estructura en forma tetraédrica. Y lo mismo pasa con el agua. El oxígeno tiene 6 electrones en la capa superior de valencia, utiliza 2 para enlazarse con el hidrógeno, lo que le hace que le sobren 4. Esos 4 los agrupa en 2 pares, a los cuales les vamos a llamar pares libres. Y estos pares libres forman algo llamado nubes electrónicas, que es lo que está de rojo ahí. Y pues cierran un poquito más el ángulo, y eso lo podemos ver acá. La forma tetraédrica del metano, esta forma alterna, que ya vemos que ya se cierran los ángulos porque hay un par libre de 107.3 grados, y cuando hay 2 se cierra aún más porque su ángulo es de 104.5. Veamos estas formas alternas. Muy bien, entonces tenemos la estructura base AB3. ¿Recuerdan cuál era? La triangular plana. Pero aquí puede haber una AB2E. ¿En qué se parece? Es en lo mismo, que tiene un átomo central y 3 objetos que lo rodean. En el AB3 son 3 átomos periféricos. En el AB2E son 2 átomos periféricos más el par libre que suman los 3. ¿Ya? Entonces tienen la misma estructura base, ¿sí? Ya, tienen 2 enlaces, un par libre, lo que nos suman 3 igual que el anterior. Y la forma base es la triangular plana, pero su geometría molecular se le va a llamar doblada, porque en la geometría molecular los pares libres van a ser como invisibles, ¿sí? Y si son invisibles estos pares libres, pues nos queda una figura así doblada. Entonces el nombre de la geometría molecular es doblada o curva. Ahora veamos con la forma AB4 del arreglo tetraédrica. Vamos a ver la primera variante, que es AB3E. Igual que la anterior, tiene 4 objetos el átomo central que lo rodea. En este caso son 3 enlaces y un par libre. Sigue siendo de arreglo tetraédrico, pero su geometría molecular se llama triangular piramidal. ¿Ya? Aquí pues el par libre, que está acá, recuerden que va a ser invisible para la geometría molecular, y aquí se forma una pirámide de de base triangular, entonces por su nombre, pirámide trigonal o triangular piramidal. La otra forma es AB2E2. Sigue sumando igual 4 objetos que rodean al átomo central. Serían 2 enlaces, 2 átomos periféricos y 2 pares libres, 2 nubes electrónicas. Sigue siendo el mismo arreglo tetraédrico, pero aquí nos va a tener una configuración doblada. Están los 2 pares libres y los 2 enlaces que se están formando, ¿sí?
Ok. Veamos. Pasemos ahora a la forma AB5 y el arreglo triangular bipiramidal. El primera variante sería AB4E, que serían 4 enlaces y un par libre. Sigue siendo triangular piramidal, pero este se llama tetraedro deformado. Otro nombre que se le suele dar también es sub y baja o balancín, ya, porque tiene una forma de un sub y baja, de un balancín. Podemos ver la base del balancín y los dos extremos, las dos paletas que suben y bajan, ¿verdad? Recordando que los pares libres no se pueden observar. La otra variante de este es AB2E4, es igual sumando 5 objetos que rodean al átomo central. Son 3 enlaces y 2 pares libres. El arreglo sigue siendo triangular y piramidal y la geometría pues sigue, a esta se va a llamar forma de T. ¿Por qué forma de T? Porque recordemos que los pares libres no se observan y esto tiene una forma de T. ¿Sí? Ok. Y sigamos con los otros arreglos, ¿sí? Entonces sería AB2E para cuando hay 6 objetos rodeando al átomo central, es decir, de un arreglo octaédrico. Aquí pues siguen siendo 6 objetos que lo rodean, solo que esta vez son 5 enlaces y un par libre. El arreglo sigue siendo tetraédrico, pero la geometría molecular va a ser piramidal cuadrada. ¿Ya? Y la pirámide cuadrada pues se va a ver así. ¿Por qué pirámide cuadrada? Porque tendría que ser un arreglo octaédrico. Podemos ver que este par libre va a ser invisible para la geometría molecular y nos forma una pirámide de base cuadrada. Y por último, el AD4E, que siguen siendo 6 objetos que rodean al átomo central, 4 enlaces, 2 pares libres, sigue siendo octaédrica y su nombre va a ser cuadrada plana. Aquí está un ejemplo de esto, ¿sí? Y podemos ver que los 2 pares libres que están adelante y atrás son invisibles, por lo que forman como una X, pero si unimos los átomos periféricos forman un cuadrado, de ahí el nombre, cuadrado plano. Y estos son todos ellos. ¿Cómo hacemos para saber que el compuesto sea la geometría molecular X o Y? Bien sencillo. Pues miran, van a ver cuántos enlaces tienen, cuántos pares libres tienen, y basados en eso pueden ver la geometría molecular que van a tener, ya forma de las estructuras básicas o de estas que no son básicas. Espero que les haya servido el video. Les dejo antes pues las formas que pueden representar cada forma del RPSB, desde la B2 hasta la B6, qué formas nos pueden dar. Y pues espero que pasen un feliz día.